Vamos a desarrollar un último problema del capítulo 5 para hacer un break con el capítulo 5 y retroceder a lo que es el capítulo 4, que es una herramienta que vamos a comenzar a ver hoy, que es la ley de Gauss. Vamos a concluir el capítulo 5, vamos a hacer un último problema de cálculos directos de potencial. Hemos hecho cálculo directo de potencial tanto para esferas como líneas. Hemos encontrado un poco el concepto del trabajo. La diferencia de potenciales ya la comenzamos a ver el día de ayer. Y hoy vamos a ver un concepto un poquito diferente, que también está asociado con el potencial, y es cuando un campo puede ser electrostático o conservativo. Entonces vamos a ver el problema 5.1. Dice, puede el vector E igual a YZ menos 2X en dirección de X, más XZ en dirección de Y, más XY en dirección de Z, ser un posible campo electrostático. Si la respuesta es afirmativa, encontrar el potencial phi a partir del cual se puede obtener el campo. Entonces vamos a recordar qué se necesita para que sea un campo electrostático. ¿Qué se necesita? ¿Qué propiedad debe cumplir un campo electrostático? Muy bien. A ver. ¿Qué se necesita para que sea un posible campo electrostático? ¿Qué se debe cumplir? ¿Qué propiedad matemática se debe cumplir con el vector para que sea un posible campo electrostático? Para que sea campo electrostático debe ser conservativo. ¿Y cómo sabemos si un campo es conservativo? El rotacional del gradiente debería ser cero. El rotacional del gradiente debe ser cero. Ajá, entonces el rotacional de E debería ser cero, correcto. Entonces, para saber si es conservativo, hagamos el comentario. Para que sea conservativo, el rotacional de E debe ser cero. Bueno, entonces habría que sacar el rotacional de ese campo. ¿Cómo sacamos un rotacional? Si recordamos el rotacional, se podía calcular a partir de un determinante, ¿se acuerdan? Un determinante en el que teníamos los unitarios X, Y, Z, y tenemos parcial con respecto a X, parcial con respecto a Y, parcial con respecto a Z. ¿De quién? De EX, EY y EZ respectivamente. Ese teníamos como rotacional. Esto en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Muy bien, Luis, hoy compartió el audio, excelente. Y el video también. Así nos vamos animando todos y nos vamos viendo las caras y recordamos un poquito con nuestros rostros. Muy bien. Vamos a recordar entonces cómo calcular el rotacional. Entonces, recordemos la idea. Vamos a eliminar, recuerden, es como parecido a la matriz de cofactores. Vamos a eliminar esto con esto, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar el primero. Esto sería igual a X unitario. Y vamos a decir, si eliminamos esto, que nos queda, parcial con respecto a Y de EZ menos parcial con respecto a Z de EY. ¿Lo ven todos? Entonces saquemos
la parcial con respecto a Y. Entonces, ahí tenemos el campo parcial con respecto a Y de EZ. EZ sería esto, acuérdense. EZ es esto. EX es esto. Y EY es esto. Entonces, parcial con respecto a X de EZ. Ah, no, con respecto a Y es parcial con respecto a Y de EZ. ¿Quién sería eso? A ver, apóyenme con eso. Parcial con respecto a Y de esa expresión. Ajá, Ana, ¿iba a decir algo? Parcial con respecto a Y de XY. ¿Cuánto es? A ver. ¿Alguien que quiera aportar? Solo sería X. Sería X, ¿verdad? Parcial con respecto a Y de XY sería X. Muy bien. Solo sería X. Yo coloco X. Menos, ¿verdad? Menos. Estamos sacando el rotacional, acuérdense. Estamos sacando, como eliminamos esto de acá, entonces me queda la parcial con respecto a Y de Z menos la parcial con respecto a Z de Y. Entonces vamos a ver quién es EY. EY es esto. Parcial con respecto a Z de EY, ¿cuánto es? Vamos, participemos. Parcial con respecto a ver, parcial con respecto a Z de Y. Parcial con respecto a Z de EY. X sería también. X, ¿verdad? Muy bien, no tengan miedo de participar. Es interesante que participemos, ¿verdad? Que no se vuelva que parezca radio esto, ¿verdad? Ok, menos Y. Vamos a eliminar esto. ¿Y qué sobra? Parcial con respecto a X de Z. Vamos a ver. Parcial con respecto a X de EZ. Esto es, a ver. Parcial con respecto a X de EZ sería más bien esto de acá. Parcial con respecto a X de Z. ¿Cuánto sería ahí? Sería Y menos Y siempre. Y, ¿verdad? Correcto. Sería Y. Y la otra quedaría parcial con respecto a Z de EX. Parcial con respecto a Z de EX. Y es con Vuelve a... respecto a Z quedaría otra vez Y, ¿verdad? Sí, Entonces nos va cumpliendo que va quedando 0, ¿va? Hasta ahí. Ok, vamos a ver. Más Z unitario. Y veamos en Z unitario qué está ocurriendo. ¿Sí ven toda la pantalla completa ustedes? Sí, ¿verdad? sí. Perfecto. Z, entonces nos quedaría, ahora vamos a eliminar esto. Esto de acá. Y nos quedaría parcial con respecto a X de Y. De Y, parcial con respecto a X, sería Z. ¿quién? Z, ¿verdad? Z, sí. Z menos, y la otra que nos quedaría es Z también. parcial con respecto a Y de X. Sí, ¿verdad? Z Z menos Z, ¿qué hora? también, ¿verdad? Entonces se cumple que es conservativo el campo. Sí, ¿verdad? Sí, Su rotacional es igual a 0. Porque todo se hace en 0 al final. X menos X, Y menos Y, Z menos Z. Entonces sí se cumple que el rotacional es 0. Entonces podemos decir que el campo es electrostático, ¿verdad? Entonces concluimos acá. Decimos como rotacional de E es igual a 0. Entonces es un posible campo electrostático.
Posible campo electrostático. Muy bien. Ahora veamos. Veamos. Dice si la respuesta es afirmativa, que ya lo fue afirmativa. Encontrar el potencial phi a partir del cual se puede obtener E. Encontremos el potencial a partir del cual se puede obtener E. Ok, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, lo podemos hacer. Vamos a hacer el comentario acá. Dice que debemos encontrar el potencial. Entonces, si queremos encontrar el potencial, lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación siguiente, que es igual a menos el gradiente del potencial y hacer una como especie de comparación. Es lo que yo haría. Colocaría el campo por este lado. El campo es YZ menos 2X, eso en dirección de X, más XZ en dirección de Y, más XY en dirección de Z. Vamos a comentar y vamos a decir que eso es E. Es E. Eso va a ser igual a menos, y vamos a colocar parcial de phi, que es el gradiente, ¿verdad? Parcial de phi con respecto a X en dirección de X, más parcial de phi con respecto a Y en dirección de Y, más la parcial de phi con respecto a Z en dirección de Z. Entonces, por comparación, eso sería, bueno, si lo comparamos con la fórmula que está arriba, pues ya tenemos, o sea, solo es que hemos reescrito la fórmula. Pero si nos vamos a la parte de analizar componentes y queremos comparar, podemos decir, yo voy a trazar aquí otro color aquí. Yo puedo decir que esto es X y esto es X. ¿Qué dicen? Sí, ¿verdad? Yo puedo decir que esto de acá es EY y que esto también es EY. Yo puedo decir que esto es Z y también puedo decir que esto es Z. ¿De acuerdo? Entonces, por comparación, yo voy a decir, bueno, voy a igualar X con X. A ver a qué llevo. Yo ocupo encontrar el potencial. Vamos a decir igualando las expresiones. En este caso, X es igual a X. Entonces vamos a decir que YZ menos 2X. Bueno, sin los paréntesis no es necesario. Es igual a la parcial de phi con respecto a X. Y si yo quisiera obtener el phi de esa expresión, ¿cómo lo podría obtener? Si yo quiero despejar phi, yo debería integrar a ambos lados, integrar, y voy a integrar con respecto a X en este caso. Y no es una integral definida, es una integral indefinida en este caso.
Vamos a integrar, vamos a hacer el comentario integrando ambos lados. Integrando ambos lados. Integrando ambos lados. Entonces tenemos lo siguiente. Integral de, bueno, dejémoslo aquí. Phi sería igual si le damos vuelta a las expresiones, ¿verdad? YZ menos 2X y todo eso de dx. Voy a hacerlo aquí abajito. ¿Cuánto sería eso? A ver. ¿Cuánto me quedaría esa integral? Ustedes que son buenos en cálculo, a ver, ayúdenme con eso. YZ menos X cuadrado. YZ menos X cuadrado. ¿Solamente YZ o XYZ? XYZ menos XYZ. cuadrado. Ah, XYZ, ¿verdad? Correcto. XYZ menos X cuadrado. ¿Le falta algo ahí? ¿O está bien así? La constante. La constante, ¿verdad? Y esa constante, cuando estamos en una dimensión, pues decimos más C, ¿verdad? En este caso, esa constante puede ser una constante tal como un número, o sea, un número puro, una constante, pero también puede ser si estamos integrando con respecto a X, bien puede ser constante una función que dependa de Y y de Z, ¿verdad? Entonces, su constante es una función, porque es una derivada parcial la que integramos. Entonces, esa constante puede ser función de X, o puede ser función de, perdón, no de X, no, puede ser función de Y, o función de Z. O como tal ser una constante. Entonces, por eso dejamos más una constante que puede depender de Y y de Z. ¿De acuerdo? Esa es la constante que tenemos que dejar ahí porque estamos hablando de una derivada parcial que fue la que integramos, ¿verdad? La derivada parcial. Hasta ahí. Entonces, ese sería el potencial obteniéndolo por medio de la componente X. Deberíamos obtener el mismo potencial si nos vamos por el lado de la variable Y. Igualemos la variable Y, a ver, el lado de la componente Y, a ver a qué llegamos. EY igual a EY. Y tendríamos que la componente Y, ¿cuánto es la componente Y? La componente Y es XZ, ¿verdad? Yo creo que aquí me conviene el menos, ¿verdad, muchachos? Aquí hay un menos, ¿verdad? Que me lo comí yo en la derivada parcial. Entonces a este menos aplicaría aquí. Y entonces quedaría al revés. Todo esto quedaría con un menos. Y entonces nos quedaría X cuadrado menos XYZ. Y el signo más de la constante puede ser siempre signo más, ¿verdad? Porque es una constante arbitraria que el signo lo puede absorber ella misma. ¿Sí? ¿Ven la corrección que hice? Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a irnos por el lado de Y. A ver, en el lado de Y, ¿qué tenemos? XZ es igual a menos la parcial de phi con respecto a Y. Ok. Integremos eso, a ver. Integrando ambos lados. Hacemos el mismo comentario, integrando ambos lados. Integrando ambos lados. ¿Y a qué llegaríamos? Nos quedaría phi es igual a menos
integral de ¿quién? XZ, ¿verdad? XZ. ¿Y eso qué nos quedaría? XZ de Y. Y eso quedaría que phi es igual ¿a quién? A menos X. ¿Cómo nos quedaría la integral? XYZ, ¿verdad? ¿Qué dicen? Sí. Sí, ¿verdad? XYZ más una constante. ¿De quién debería depender esa constante? X De de Z. Z. De X. Constante. Llamémosle. Esta vez podemos cambiarle. Bueno, dejémosle siempre C. Solo que le ponemos que debería depender de X y de Z, ¿verdad? Ok. Eso nos da por el lado de la Y. Ya vamos a analizarlo. Y vámonos por el lado de la Z. A ver a qué llegamos. EZ igual a EZ. La EZ nos quedaba XY. Y eso es igual a menos la derivada parcial de phi con respecto a Z. Vamos a decir acá, integrando ambos lados. Integrando ambos lados. Y entonces nos queda X integral. Bueno, vamos a poner aquí potencial. Potencial menos integral de XY de Z. ¿Y esa integral cuánto nos queda? XYZ. Menos XYZ. Menos XY Z más una constante. ¿Y esa constante de quién debería depender? De XY. De X y Y. De X y Y, ¿verdad? Constante que depende de X y de Y. Entonces voy a colocar los tres resultados que hemos obtenido. Y a ver si es cierto que, porque deberían, o sea, no importa la componente que yo escoja, cualquiera debería ser el potencial. O sea, debería generarme el potencial, el campo eléctrico, perdón. Cualquier potencial de los que yo encontré debería ser capaz de generarme el campo eléctrico que tenemos en el problema. Te voy a colocar los tres resultados, los voy a copiar. Me voy a llevar estos dos resultados, a ver. Me voy a llevar este resultado de acá. Es lo que me gusta de esta aplicación. Miren que rapidito me llevo las cosas al otro lado. Y puedo reacomodar las cosas fácilmente. Ok. Voy a colocar los resultados por acá. Ya lo voy a ordenar el otro aquí. Lo voy a ordenar este, me lo llevo para acá. Y el último que obtuvimos también me lo llevo. Que sería este. Ahora, veamos. Esos son los tres resultados que obtengo. ¿Los ven ahí? Entonces, ambos deberían ser consistentes. El problema es que uno tiene x cuadrado menos xyz más una constante que depende de y y de z. Otro tiene menos xyz más una constante que depende de x y de z. Y el otro tiene menos xyz más una constante que depende de x y de y. ¿Qué conclusión podríamos sacar? ¿Cuánto vale c de x de z y cuánto vale c de x de y? ¿Concuerdan conmigo en esto? Phi más XYZ. ¿Concuerdan conmigo? Eso que les acabo de apuntar. Que c de x, para que esto sea consistente, c de x de z debe ser igual a x de y debe ser igual a x cuadrado.
Se cumple porque depende de X. No depende ni de Z ni de Y en ese caso, pero sí depende de X. Entonces esto y esto debe ser igual a esto. Porque en lo demás ya coincidía el potencial, ¿se fijaron? El negativo X y Z lo traen todos. Entonces en lo que difieren es eso y se fijan ustedes tiene sentido. Porque esto solo depende de X y esto tiene que depender de X o de Z. No es que tiene que depender forzosamente de Z. Depende de X o de Z o puede ser un número. Y acá también. Depende de X, aunque no dependa de Y. ¿Ven? Ajá. Pero entonces no tendría que CDX de Z y CDX de Y no tendrían que ser X cuadrado más C de Y de Z. X cuadrado más C de Y. Sí, lo que pasa es que esa constante Y, esa constante, buena pregunta la que hace Ricardo, esa constante Y de Z, C de Y de Z, pues si se fijan ustedes al final, en este caso particular, yo creo que esa constante, pues, o es 0, o es un número puro, sin variables, 3, 5, etcétera, para que pueda generar el campo que tengo. Es que recuerden que cuando, como es como cuando tenemos una ecuación diferencial, que las soluciones son una familia de funciones. Entonces, la familia de funciones que genera este potencial debe cumplir la condición de que sean x cuadrado menos xyz más una constante. Y esa constante al final puede ser 0. Por eso si se fijan, estos no tienen ese C de Y de Z porque para que se cumpla y los tres sean válidos, se debe cumplir de que sea una constante, un número nada más en este caso. Esa C de Y de Z. Entonces podemos hacer el comentario que C de Y de Z debe ser una constante, o sea, sin dependencia de Y y de Z, sino que debe ser un número. Para que esta familia de funciones me genere ese campo eléctrico que tengo en el problema. Esa es un poquito la idea. Entonces la respuesta más completa se ve en este, ¿verdad? Se ve en este. Pero todos los potenciales que encontré deberían ser capaces de generar ese campo. Entonces por eso es que le ponemos esa. Aquí se ve completo. Este es el que genera el campo, diría uno. Pero también este puede generar el campo siempre y cuando C de X de Z sea X cuadrado. Y también este podría generar ese campo siempre y cuando C de X de Y valga X cuadrado. Entonces los tres generan el campo al final. Pero la expresión más completa debemos asumir que por eso esto de acá. Agarran la idea y también de que al final C de Y de Z es una constante. Para que se pueda cumplir que por cualquier componente que yo me vaya genere el campo. Porque no puede ser que solamente por la componente X genere el campo. No sé si me entienden. Es una cuestión de allá de cuestiones diferenciales o de cálculo. Que cuando vemos las familias de funciones, ¿verdad? Entonces, cualquier potencial que tenga esa forma, x cuadrado, por ejemplo, un potencial que genere ese campo que tenemos puede ser x cuadrado menos xyz más 5. Pero otro puede ser x cuadrado menos xyz sin nada. Otro podría ser x cuadrado menos xyz más 2. Otro x cuadrado menos xyz menos 10. O sea, cualquiera de ellos podría generar el campo que yo tengo. Entonces ahí es donde se vuelve importante imponer quiénes son esas condiciones, ¿verdad? Para que entonces ese tipo de familia de funciones es la que genera el campo. ¿Les queda clara la idea de este problema? Valídenme por audio ahí o por video. Sí. Sí, perfecto, excelente. Entonces ahora vamos a introducir el concepto de lo que es la ley de Gauss. Vamos a cambiar de página.
para empezar una página limpia. La ley de Gauss es una herramienta. Por eso no la habíamos visto como tal. Yo quería ver primero lo que era fuerza, campo y potencial. Y hasta que ya entendiéramos bien lo que es fuerza, campo y potencial, la relación que existe entre ellos, ya poder regresarnos a ver ley de Gauss. ¿Por qué? Porque es que al final la ley de Gauss es una herramienta, como les digo, que nos permite hallar campos eléctricos bajo ciertas simetrías, bajo ciertas condiciones. No siempre se va a poder usar la ley de Gauss para hallar un campo eléctrico. Pero cuando la figura tiene ciertas simetrías, entonces ciertas condiciones ahí simétricas, ciertas dependencias, entonces sí se puede usar la ley de Gauss y es un mecanismo muy, muy fácil para poder hallar campos eléctricos. Entonces la ley de Gauss más que todo es una herramienta, no es que hay una conexión así como cuando el potencial. Entonces lo que pasa es que si uno ve ley de Gauss en el momentito y corta ese nexo campo potencial, entonces ustedes como estudiantes después no ven bien esa relación que hay, lo ven como temas aislados y no es así. Ya vimos que el potencial es la semilla de todo y es el que me genera el campo eléctrico. Y si yo pongo a interactuar el campo eléctrico con cargas, entonces ya obtengo la fuerza eléctrica, como la ley de Coulomb. Pero la semilla de toda la electrostática es una función escalar llamada potencial. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo quería que ustedes vieran. Y que viéramos que el potencial de diferentes distribuciones, calcularlos y todo eso. Y que esos potenciales generan los campos que vimos en los capítulos 3 y 2. Ahora sí, yo creo que estamos listos para ver la ley de Gauss. Y porque va a ser una herramienta que vamos a seguir ocupando en lo que resta del curso, en el capítulo 6, por ejemplo. Entonces necesitamos manejarla, entenderla y usar sus ventajas para hallar campos eléctricos de forma más rápida. Entonces vamos a colocar acá el subtemita, ley de Gauss. Y la ley de Gauss, para introducir lo que es ley de Gauss, no voy a hacer la demostración formal porque es un poco tedioso. Tiene que ver con el ángulo sólido, la superficie que encierra ese ángulo sólido. El ángulo sólido viene siendo como un ángulo que encierra un área. Un concepto un poquito matemático y hasta cierto punto bien complicado de ver en algunos casos. Me voy a centrar más que todo en el concepto del flujo, recordar el concepto del flujo y vamos a ver la definición de la ley de Gauss, pero no vamos a entrar en materia así como de deducir mucho cómo sale, porque no quiero perderme en cosas que se pueden volver engorrosas y que al final no pueda que comprendan y se enreden y se angustien y crean que es complicado esto. Entonces vamos a ver, vamos a recordar el concepto de flujo. Si ustedes recuerdan el concepto de flujo, a ver, recordemos que es un flujo. Recordar concepto de flujo. ¿Cómo sabemos cuando hay un flujo? Eso lo vimos en el capítulo 1. Yo insistí mucho. Esto es un flujo. Esto es un flujo. ¿Qué tipo de integral me relaciona el flujo? ¿A qué integral se le llama flujo? ¿Recuerdan que vimos integrales de línea, integrales de superficie e integrales de volumen? ¿A cuál de esas tres integrales se le puede llamar flujo? Integral de línea. La integral de línea, a ver, integral de línea sería circulación. Porque es Integral de una área. trayectoria a la de área, correcto, a la de área, a la de superficie. Entonces, cualquier integral de superficie, así que tenga esta forma, integral de superficie de un campo vectorial por un diferencial de área, se considera un flujo. O sea, es como decir la cantidad de campo, como verlo así, ¿verdad? Como la cantidad de campo, cantidad de líneas de campo vectorial que están atravesando esa superficie. Y recuerden que si la superficie es cerrada,
va a haber un flujo sobre la superficie cerrada, pero también puede ser abierta. Entonces, aquí puede haber el flujo, puede haber flujo en superficies abiertas, si ustedes recuerdan, y flujo en superficies cerradas. Entonces vamos a cambiar, en lugar de escribir flujo, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la simbología y vamos a usar esta letra para flujo. No recuerdo el nombre de esa letra ahorita, fíjense. Se me ha escapado. Pero tenganla presente que esa es la letra que se usa mucho en flujo. En particular, pues existen muchos flujos. Cuando ustedes llevaron física 100, pues vieron el primer concepto de flujo, que era la ecuación de continuidad, que era área por velocidad. Si ustedes se acuerdan, ahí hablábamos de cuánta velocidad atravesaba, cuánto flujo, cuánto caudal de fluido atravesaba cierta superficie. Eso es más o menos el concepto de flujo. Viéndolo desde el punto de vista de los fluidos, es cuánto fluido, cuánta cantidad de fluido está atravesando esa superficie. Si ustedes tienen una superficie y quieren colocar agua, entonces cuánto fluido está atravesando ahí. Entonces, más o menos esa es la idea de flujo. Podemos, en nuestro caso, vamos a ver dos flujos. En 321 el flujo eléctrico y en 415 se ve el flujo magnético. El flujo eléctrico, muy asociado con la ley de Gauss, y el flujo magnético, pues lo van a asociar bastante con lo que es una propiedad que se llama inductancia, que lo van a ver en 415. Entonces es muy importante saber calcular flujos y que son flujos integrales de superficie, ¿verdad? De un campo vectorial por un diferencial de área. Entonces la ley de Gauss está relacionada con el concepto de flujo y vamos a definir en palabras la ley de Gauss. Vamos a decir aquí ley de Gauss. Y vamos a decir que la ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total sobre o a través de una superficie cerrada. En este caso la ley de Gauss trabaja con superficies cerradas. Es proporcional a la carga eléctrica total dentro de la superficie. Es proporcional a la carga eléctrica total dentro de la superficie. Dentro de la superficie. Eso sería, en palabras bonitas y amigables, la ley de Gauss. Que el flujo es proporcional a la carga eléctrica total encerrada dentro de una superficie. Entonces, viéndolo en forma de ecuaciones, podríamos decir que el flujo y el símbolo para proporcional es como un semi-infinito, así, ¿verdad? Ese es el símbolo para proporcional. Es proporcional a la carga encerrada dentro de la superficie. Ok. Esa es como decir la ley de Gauss, ¿verdad? En definición. Es proporcional. Cuando aquí ya sabemos que, o sea que si aumenta el flujo, me está diciendo esta expresión que va a aumentar la carga encerrada. Si el flujo disminuye, tenemos menos carga encerrada. Ok, entonces si aumenta uno, aumenta la otra. Son directamente proporcionales. Ahora, ese no es el fin de la historia, ¿verdad? Ya sabemos que el flujo entonces
se define como una integral de área. Entonces podemos decir que el flujo, y en este caso es superficie cerrada, entonces vamos a definir una integral de superficie cerrada del campo eléctrico, que es el campo en estudio, por un diferencial de área. Eso sería el flujo eléctrico total a través de la superficie cerrada. Y eso aquí ya cambiamos el proporcional y ponemos un igual, porque ya estamos hablando de la expresión exacta. Entonces tenemos Q encerrada, pero ahí debe haber un factor, una constante que me dé las unidades. Entonces debe haber un factor, una constante, y esa constante es epsilon sub 0. Porque recuerden que al final todo tiene que ser consistente con las unidades. Entonces si yo no coloco esta constante 1 sobre epsilon sub 0, entonces me queda inconsistente la ley de Gauss. Entonces yo debo colocarle que el flujo eléctrico total a través de la superficie cerrada es igual a la carga encerrada dividido por epsilon sub 0. Y eso es lo que conocemos como la forma integral de la ley de Gauss. Escrito en forma de integrales, porque también se puede escribir en forma de diferenciales. Entonces esta es la ley de Gauss con la que vamos a estar trabajando. Esa es una de las formas de la ley de Gauss con la que vamos a estar trabajando. La integral de superficie cerrada de E punto DDA. Vamos a tocar otro aspecto de la forma diferencial de la ley de Gauss. Vamos a recordar el teorema de la divergencia, porque recuerden que muy asociado a las integrales, de superficie está el teorema de la divergencia, acuérdense. Entonces recordemos el teorema de la divergencia, en este punto es válido que recordemos el teorema de la divergencia. ¿Alguien me ayuda con el teorema de la divergencia? Recordar teorema de la divergencia. Recordar teorema de la divergencia. Veamos, teorema de la divergencia. ¿Alguien que me recuerde el teorema de la divergencia? ¿Qué decía el teorema de la divergencia? Si ustedes se volvieron expertos en eso, ahora son inmortales en ese tema ustedes, porque fueron bien preparados en esa parte, ¿va? Entonces, ¿qué decía el teorema? Ustedes lo demostraron para cartesianas, lo demostraron para cilíndricas, etc. ¿Qué decía el teorema de la divergencia? A ver quién me ayuda. Dice que la integral de volumen de la divergencia de un campo vectorial es igual al flujo de salida total del campo a través de la superficie que limita el volumen. Entonces, si lo ponemos como ecuaciones, tendríamos que la integral de superficie, ¿verdad? Cerrada del campo por el diferencial de área, ¿sí? Es igual a la integral de volumen, me dijo, ¿verdad? De la divergencia, de la divergencia de dicho campo, ¿verdad? Por un diferencial de volumen. Correcto, de etado en ese caso, ¿verdad? Ese es el teorema de la divergencia. Entonces aplicamos el teorema de la divergencia a la ley de Gauss, a ver a qué llegamos. Vamos a ver aquí si aplicamos. Vamos a hacer el comentario si aplicamos. Si aplicamos el teorema a la ley de Gauss, si aplicamos el teorema a la ley de Gauss, ¿cómo nos quedaría la ley de Gauss? Vamos a ver. Tenemos por un lado integral de superficie de E punto DDA. ¿En qué se convertiría eso? Y tenemos por otro lado carga encerrada dividido por epsilon sub 0. Entonces, por el lado izquierdo yo podría convertirlo en una integral de volumen. Si aplicamos el teorema de la divergencia, yo podría decir que esto equivale a la integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico, ¿verdad? Por un diferencial de volumen. Ahí lo que estoy haciendo es, en lugar de escribir la integral de superficie, por el teorema de la divergencia, lo estoy escribiendo como una integral de volumen de la divergencia del campo.
¿verdad? Ahora, yo de este lado tengo una integral de volumen. ¿Cómo puedo hacer yo para obtener una integral de volumen del otro lado? ¿Cómo puedo hacer para que aparezca una integral de volumen en el lado derecho de la ley de Gauss? Miren esa pregunta. ¿Cómo puedo hacer que aparezca una integral de volumen en el lado derecho de la ley de Gauss? Entonces vamos a recordar, a ver quién me ayuda. ¿Qué concepto debemos recordar? Vamos a La hacer carga aquí. total es la integral del diferencial de carga. Ajá. Por ahí nos podemos ir, ¿verdad? Sebastián fue el que dijo. Sí, Ok. La integral, o sea, la carga, recordemos que la carga encerrada total en este caso debería ser la integral de un d de q. Pero yo necesito una integral de volumen, porque en el lado izquierdo tengo una integral de volumen. Entonces, ¿cuál de los d de q me conviene usar? rho de tau. Rho de tau, correcto. Entonces yo voy a decir que la carga equivale a la integral de volumen, en este caso de rho por d de tau. Ahí no importa que se lleva prima o no lleva prima. Yo le puse prima acá, pero realmente no, porque esto puede ser tanto la fuente como la fija, entonces no hay problema. Entonces, ¿se fijan ustedes? Entonces yo puedo decir, quiere decir que yo puedo reescribir la expresión. Entonces reescribamos la expresión. En lugar de escribir carga encerrada, ¿qué podría escribir yo? Integral de volumen de la densidad de carga dividido por epsilon sub 0, ¿verdad? En lugar de carga, escribí integral de volumen. ¿Notan? Ahora, si yo tengo una integral de volumen en el lado izquierdo y tengo una integral de volumen en el lado derecho, ¿qué puedo hacer? Cuéntenme. ¿Será que es válido? Quiere decir que para que se cumpla la igualdad, si yo tengo una integral de volumen en el lado izquierdo y tengo una integral de volumen en el lado derecho, para que se cumpla esa igualdad, los integrandos deben ser iguales. ¿De acuerdo? Para que se cumpla esa igualdad, los integrandos deben ser iguales. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con eso? Que la divergencia de ¿a qué debe ser igual? A la densidad de carga dividido por epsilon sub 0. Y esa es la forma diferencial de la ley de Gauss. Tenemos la forma integral de la ley de Gauss y la forma diferencial de la ley de Gauss. Y esta es una de las que después ustedes van a ver en 4.15 como las ecuaciones de Maxwell. Porque Maxwell no fue el que las descubrió, pero él se llevó los créditos y al final fue el que las juntó todas, ¿verdad? Pero no fue el que las descubrió como tal, sino que se llevó los créditos porque fue el que las juntó las cuatro. Y entonces así pasa a veces, ¿verdad? Otros trabajan duro, 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 y vino Maxwell y solamente las juntó y entonces se llamaron ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Que son 4. Esta es la primera que aparece en nuestros conceptos. Las otras las otras van a aparecer en puede aparecer en el capítulo 10, otra forma de las de Maxwell, y las otras van a aparecer en 4.15, porque ya están asociadas con campos magnéticos. Entonces, esta es la primera de las ecuaciones de Maxwell que uno discute en el curso de 3.21, que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon sub 0. Entonces sería una de las ecuaciones de Maxwell que se ven en el capítulo 21 del libro de texto. Y en este caso, pues es la forma diferencial de la ley de Gauss. Entonces tenemos dos formas para trabajar la ley de Gauss. Tenemos, me salté creo que una página aquí, tenemos esta que está acá. Esta forma, la integral de superficie cerrada de E punto D de A va a ser igual a la carga encerrada dividido por epsilon sub 0. Y tenemos la otra, aquí está la otra, estaban juntas en la misma página. Y tenemos que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon sub 0.
esas son la ley de Gauss, escrita de dos formas, de forma integral y de forma diferencial. Esa superficie que menciona la ley de Gauss, que está acá, la voy a señalar en la integral. Esta superficie, vamos a decir que es una superficie, le vamos a llamar superficie gaussiana. Cuando ya hagamos problemas, vamos a hacer un problema mañana y vamos a ir viendo cómo se comporta esta superficie, cómo es la técnica para usar la ley de Gauss. Pero esa superficie que tiene la ley de Gauss es una superficie que se llama superficie gaussiana, porque la superficie que vamos a usar nosotros no va a existir físicamente, sino que es una superficie imaginaria en la cual ustedes van a rodear una cierta simetría, como una esfera, como un cilindro, como un paralelepípedo. Lo van a ustedes rodear con una superficie imaginaria que se va a llamar superficie gaussiana, y van a ver cómo esa superficie gaussiana nos ayuda bastante a encontrar el campo eléctrico, ¿verdad? Es una superficie imaginaria que nos permite encontrar el campo eléctrico bajo diferentes condiciones. Y es útil cuando la densidad de carga ya no es constante, sino que la densidad de carga ya, por ejemplo, les puede aparecer una densidad de carga en cilíndricas, antes era ρ, les puede aparecer una densidad de carga ρ elevado a la n. O les puede pasar una R elevada a la N, o una R al cuadrado, R a la 1/2, como densidad de carga, y entonces ya uno se va por la ley de Gauss para hacerlo más rápido, ¿verdad? Siguiendo ciertas simetrías. Ojo, la ley de Gauss no siempre se puede usar, solo se usa bajo ciertas simetrías, ¿verdad? Entonces, más o menos vamos a quedarnos hasta ahí el día de hoy. Voy a concluir la grabación hasta ahí.